Complementar alguna de las cuestiones que Gorka Maneiro ha planteado respecto de lo que supone políticamente las elecciones en el País Vasco y en Galicia también, aunque hoy nos vamos a dedicar particularmente al País Vasco. Unión, Progreso y Democracia afronta estas elecciones como una oportunidad más para demostrar que en España hace falta un partido político inequívocamente nacional, progresista, sin complejos, que defienda la libertad y la igualdad para todos los españoles y que dé certeza a los ciudadanos en una situación de crisis política, económica y social inigualable con la que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Somos ese partido para esos millones de españoles y desde luego para muchísimos miles de vascos, que da confianza porque no oculta nada de lo que defiende, que lo dice de la misma manera, con los mismos argumentos, con la misma contundencia en cualquier parlamento nacional o autonómico, porque cree que es lo mejor para los españoles. Que un partido político que cree que lo que necesita España, que lo que necesita Euskadi y que lo que necesita Galicia no es más nacionalismo, sino más democracia. Que lo que necesita nuestro país es más democracia. Y que para eso hay que tener una propuesta política, un proyecto político que haga de la defensa de la igualdad entre los ciudadanos españoles su razón de ser y su razón de existir, como lo era cuando nos constituimos como Unión, Progreso y Democracia hace 5 años. Hoy es todavía más necesario que antes, porque hoy que en España sufrimos esta triple crisis de la que les hablaba antes, la ausencia de un partido político nacional que defienda los intereses de todos los españoles, que los defienda en España y que tenga la capacidad, la fortaleza, la entereza para defenderlos en Europa, la ausencia de ese partido es realmente lo que más daño le hace a nuestro país. Fíjense ustedes que nos hemos metido en un proceso de elecciones autonómicas que le da al señor Rajoy, al presidente del gobierno, la oportunidad de tirarse otros 2 meses sin hacer nada, sin proponer ni una sola condición, ni una sola decisión, ni una sola propuesta en beneficio y en interés de España, ni dentro de España ni en Europa. Fíjense ustedes que hemos conocido que efectivamente la Unión Europea, los socios europeos, Draghi, en su comparecencia como presidente del Banco Central Europeo, nos ha dicho que efectivamente están dispuestos a rescatar a España. Y nos ha explicado algo obvio, que eso tiene condiciones. Cualquier país serio, con cualquier gobernante serio, llevaría meses negociando las condiciones, en vez de esperando a que le digan cuáles son las condiciones. El presidente del gobierno de España no solamente se ha pasado hasta antes de ayer diciendo que no iba a haber rescate, sino que ahora está esperando a que le cuenten las condiciones. Y eso ocurre sin escándalo de los ciudadanos. Y nosotros, desde Unión, Progreso y Democracia, le decimos que hace tiempo que tendría que estar negociando las condiciones, puesto que necesitamos el rescate. No es que nos guste el rescate, es que lo necesitamos como país, porque solo somos incapaces de resolver los problemas que tenemos. Pero lo que exigimos al Gobierno de la Nación es, primero, que reúna a los grupos parlamentarios, que reúna a las fuerzas políticas que ostentamos la representación de los ciudadanos, que ponga en común con nosotros la reflexión de por dónde debieran de ir nuestras reivindicaciones o nuestras propuestas a nivel europeo. Y después que se siente con los socios europeos y le plantee las condiciones y debata sobre las condiciones, porque no es lo mismo utilizar el rescate para unas cosas que para otras. Nosotros, por ejemplo, no creemos que el rescate del sistema financiero, que ya se ha aprobado, haya que utilizarlo para salvar a las entidades financieras que son un fiasco y que han fracasado y que no tienen solución. Creemos que en vez de salvar CaixaNova, por poner un ejemplo, hay que garantizar la inversión de los depositantes, de los depositarios, de los que han comprado preferentes engañados. Que en vez de salvar CaixaNova hay que salvar a los que han comprado preferentes, y que a eso hay que destinar los recursos que llegan de Europa, que las condiciones las tenemos que poner nosotros, que no nos las tienen que poner desde fuera solo, que las condiciones que nos van a poner ahora, pues nosotros tenemos que debatir con los socios europeos. ¿Pueden condicionarnos, por ejemplo, bajar las pensiones? No, el gobierno tiene que ir y explicar que las pensiones en España están por debajo de la media europea. No podemos aceptar que esa sea una petición.
Y quien dice las pensiones dice el salario mínimo interprofesional o las vacaciones. Un presidente que haga los deberes tiene que ir a Europa a decir que en eso estamos por debajo y que lo que tiene que hacer nuestro país es reformar la estructura del Estado, lo que verdaderamente es deficitario en nuestro país, lo que hace que España tenga en este momento un modelo inviable e insostenible. Es importantísimo que esta opción política, importantísimo para los ciudadanos en España y en Europa que nos miran, que esta opción política se abra paso también en los parlamentos autonómicos y que este discurso no lo haga solamente Unión, Progreso y Democracia en el Congreso de los Diputados a nivel nacional, que se haga también en las asambleas parlamentarias. Que haya un parlamentario en Euskadi, ha habido uno, que habrá más a partir de las próximas elecciones, que explique aquí por qué el cupo y el concierto es un privilegio y por qué aquello que se hizo al inicio de la democracia pensando que podía hacerse sin romper la unidad en términos de la cohesión y de la igualdad de todos los españoles, no la unidad del mapa, no, la unidad en términos de igualdad de los ciudadanos, porque eso, como no se puede extender a toda España, es un privilegio que no podemos mantener. Un partido político que se lo explique a los ciudadanos y que les explique a los ciudadanos que lo mismo que estamos pidiendo para Europa, unidad fiscal, unidad económica, unidad política, mercado único, eso que todos sabemos que sin eso Europa no es viable, eso hay que aplicarlo también en España. Y eso no puede venir de arriba abajo solo, también tiene que ir de abajo arriba. Eso es lo que es Unión, Progreso y Democracia, y con ese discurso y con esa exigencia y con ese compromiso abordamos las elecciones autonómicas de Galicia y del País Vasco. Porque tienen un carácter autonómico, es decir, son los parlamentos autonómicos y los gobiernos que después se elegirán los que van a salir de estas elecciones, pero tiene una repercusión nacional. Las cosas cambiarían mucho en España si quien gane las elecciones en Galicia o en el País Vasco está condicionado por un partido político nacional sin complejos, progresista, nacional y sin complejos, que ni se amilana ante el nacionalismo ni se acompleja ante el nacionalismo, porque en España, y merece la pena que lo expliquemos, porque el mismo partido gobierna España y el mismo partido es alternativa para gobernar en un sitio y en otro. En España tenemos la desgracia de haber pasado de tener el peor gobierno y la peor oposición a tener el peor gobierno y la peor oposición, o sea, durante 2 legislaturas seguidas. Y tenemos un partido que gobierna en este momento en España, que va a Europa vestido de nacionalista de vía estrecha y que se acompleja ante los nacionalistas que existen verdaderamente en nuestro país, que no es capaz de decirles a quienes están pidiendo el rescate para financiar la independencia, como están haciendo los nacionalistas en Cataluña, que no le va a dar el rescate a España para financiar la independencia o la secesión, y que a Europa es incapaz de ir con un discurso de negociar con los otros países europeos las condiciones para el rescate de España. Esta voz, esta propuesta, esta pedagogía, este compromiso con los ciudadanos, que los ciudadanos sepan que desde Unión, Progreso y Democracia creemos que no es más nacionalismo lo que necesita España ni lo que necesita Europa, sino más democracia, más participación, más transparencia, más valor, y que España tiene solución, como tiene solución Europa, si nos enfrentamos con todos estos problemas, es lo que nos jugamos en estas elecciones. Y la verdad es que nosotros vamos a seguir insistiendo en que a nivel nacional y a nivel de cada comunidad autónoma este discurso y estas propuestas, que creo que son las de la inmensa mayoría de los españoles, se abran paso. Les vamos a insistir mucho al conjunto de los españoles que la verdad es que la solución de estos problemas está en la mano de cada uno de nosotros, que no nos pueden dejar solos a los políticos, que nos tienen que tomar de las solapas y obligarnos a comportarnos, que si no les gusta lo que tienen lo pueden cambiar, que no estamos condenados a elegir entre lo malo y lo peor, o a volver a dar la confianza a aquellos que ya nos han defraudado, y que para eso es la política. Que la política no está para esperar que las cosas se resuelvan o para esperar que la realidad nos atropelle, sino para cambiar la realidad. Y como nosotros creemos que la política es imprescindible siempre y particularmente necesaria en los momentos de crisis, por eso vamos a dar la batalla también ahora en Euskadi, con la esperanza de que nuestra aportación a más democracia y menos nacionalismo va a ser una aportación muy buena para el conjunto de los españoles.